En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó el demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos, hay algunos que lo consideran, de San Mateo, que es el que estamos leyendo, es el que algunos consideran precisamente como el libro del discípulo, para aquel que quiere aprender a seguir al Señor Jesús, en el seguimiento de Jesús, en la presencia del Señor Jesús, para entonces irlo imitando, para ir descubriendo a sí mismo la propia personalidad en la personalidad de Jesús, y entonces ir también sanando la propia vida y desarrollándose humanamente. Hoy lo que yo podría destacar es definitivamente esta compasión del Señor Jesús. Una compasión que se manifiesta en lo individual, con el mudo, aquel al que ha curado. Una compasión y comprensión ante aquellos que juzgan. Fíjense que mientras que algunos dicen: ¡ay, maravillas! Esto nunca había sucedido en Israel. Hay algunos que van a decir: esto lo hace por obra del demonio. Podríamos decir los aguafiestas. El Señor Jesús no les recrimina. El Señor Jesús no se entristece por su forma de pensar. El Señor Jesús sigue trabajando. Y en ese trabajar, en ese buscar el bien de los demás, la visión del Señor no se queda solamente en lo particular, porque se nos dice que visitaba los pueblos. De tal manera que también lleva la buena nueva a las multitudes. No se contenta con evangelizar a unos pocos, sino a muchos. Por eso, el evangelizador actual debe de saber utilizar los medios de comunicación, como lo hacemos ahorita, para poder compartir el evangelio. Bueno, pues en atender a las multitudes, la misericordia del Señor, ese corazón misericordioso que le lleva a exclamar al ver a estas multitudes como ovejas sin pastor. Alguien que está atento al individuo y a la comunidad, pero alguien que entonces sabe poner su mirada hacia Dios. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores. La oración en la vida del Señor Jesús siempre será muy, muy importante. ¿Queremos trabajar? Pues trabajaremos, pero orando. Que nuestro trabajo sea fruto de la oración. Y un siguiente punto, ciertamente cuando el Señor ve esta multitud, cuando sabe que la multitud lo está siguiendo a Él, sabe que también ha sido enviado para fundar para la iglesia. Por eso, cuando dice rueguen al dueño de la mies, pues ya está preparando a sus discípulos. A ellos después los enviará, y los enviará de dos en dos para que anuncien el evangelio. Es decir, el Señor Jesús forma comunidad, forma iglesia, capacita a aquellos que después de Él han de continuar con la obra. Bueno, pues yo diría, en este quererme asemejar al Señor Jesús, lo que hoy puedo destacar es su misericordia para el necesitado y su atención también hacia las multitudes, su capacidad de comunicarse con
el más débil, el más pequeño, en este caso el mudo, él no se burla de él está consciente de la realidad de este hombre y le va a ayudar, pero también está atento a la necesidad de las multitudes. El buen pastor que es cercano al individuo, el buen pastor que nos dirige a todos y que entonces por lo mismo es el buen pastor que sabe dirigirse al Padre. Y dirigiéndose al Padre forma la iglesia y forma una iglesia que es misionera. Cada uno de nosotros hoy podríamos decir, ¿y yo con quién me identifico? ¿Soy el mudo? ¿Soy el mudo que conoce la palabra de Dios pero no me atrevo a compartirla con los demás? Pues libérame, Señor. ¿Soy parte de las multitudes? ¿Soy de los que andan como ovejas sin pastor? Pues puedo voltear mi mirada hacia Jesús porque no estoy solo, porque su vara y su cayado me acompañan. Y en esta cercanía con el Señor Jesús, entonces aprendo lo que tengo que hacer es orar y sentirme iglesia y sentirme misionero para compartir el Evangelio. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México. Amén.